Hola, mi nombre es Carlos Radi, soy pastor de la Iglesia del Nazareno y por medio de este medio hoy vamos a poder compartir un tiempo juntos. Gracias por dejarme estar contigo en tu casa y bueno, vamos a hablar de algo impresionante que Dios hizo. Una victoria milagrosa en la vida de un hombre que fue Gedeón, que venimos hablándolo ya en varias ocasiones, pero también esa vida, ese ejemplo que él vivió nos puede servir o nos está sirviendo a nosotros en este tiempo para poder marcar una diferencia entre nosotros. Así que preparémonos para un tiempo especial con lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a buscar la palabra de Dios en el capítulo 6 y 7 de Jueces y voy a contar un poquito en qué situación se encontraba este caballero. Lo cierto es que había un pueblo que se llamaba Madián y venía a atacarlo periódicamente a Israel para robarle todo lo que ellos tenían. Gedeón era uno de los hombres que sufría los ataques de Madián y tenía que esconderse en cuevas, vivir encerrado, estar de una manera muy triste, muy agobiado y obviamente sin recursos para poder enfrentar su vida. Esa era la situación de Gedeón. Un día Dios manda un mensajero, un profeta, y empieza a decir, miren, ustedes se han equivocado, se han alejado de mí, por eso les está pasando esto. Y en el mismo tiempo, Dios manda a un ángel a hablar con Gedeón y le dijo que él era esforzado, que era valiente y que Dios quería hacer que él mismo libere al pueblo de Israel de esa opresión. Gedeón, al enterarse de esto, dijo, perfecto, estoy de acuerdo, y se puso a disposición de Dios. En este tiempo también él limpió los problemas o la idolatría que había en su casa. Eliminó a Baal y a Sera, que estaba en la casa de su padre, y que servía para hacer cosas vergonzosas ante los ojos de Dios. Recuerden que la gente le empezó a decir Jerobaal, el hombre que pelea con Baal, porque el dios Baal hacía que el pueblo de Israel se degrade en el alcohol, en el sacrificio de los infantes, en la prostitución a través de Acera, en distintas maneras. Dios no quería que el pueblo de Israel se encuentre en esta situación y Dios quería que el pueblo de Israel viviera sin pecado. Por ello, el pecado había distanciado a Dios y como consecuencia ellos estaban sufriendo esta opresión por parte de los madianitas, que a su vez tenían estos dioses paganos a los cuales los israelitas se habían hecho esclavos de ellos. En este momento es cuando Dios llega y vamos a empezar a estudiar la palabra del día de hoy. Si vamos al capítulo 6 de Jueces, en el versículo 32, podemos encontrar que Gedeón fue cambiado el nombre por parte de la comunidad, donde ahora ya no lo llamaban más Gedeón en esa comunidad, sino lo llamaban Jerobaal, que es el que contiende con Baal. Y ahí empezamos a leer el versículo 33 que dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manaset y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Por mucho tiempo este pueblo, 7 años, nos revela la palabra de Dios, había sido esclavo de los madianitas. Y el pueblo de Israel no se podía o no pudo defenderse. Realmente quiso al principio, pero fue siempre doblegado porque Dios no estaba con ellos por motivo de su pecado. En esa situación aparece esta historia y por primera vez un valiente de Dios se anima a tocar el cuerno. El cuerno significaba convocatoria, el cuerno se escuchaba a la distancia, el cuerno significaba reunámonos porque hay una necesidad.
Como podemos encontrar hoy la sirena de un auto policía cuando pasa por nuestras calles o una ambulancia o un bombero hace ruido como para que todos nos corramos y ellos pasen en el medio. Bueno, de esta manera se decía o se hacía publicar que cuando sonaba el cuerno era porque Israel se unía a la batalla. Y por 7 años no había pasado esto. Y si había pasado, siempre habían sido derrotados. Entonces Gedeón empieza esta convocatoria para decirle al pueblo de Israel, preparémonos para la batalla. Él empieza en su casa, en su zona, en su localidad, y después a toda su tribu, y después va a otros lugares y empieza a convocar gente. Y la gente se empieza a dar cuenta que este es ese joven que había limpiado su casa de los sacrificios de Baal, y esta era una oportunidad para acercarse a Dios y ser libres. Entonces el pueblo se empieza a reunir y a congregar. Mientras que sucede esto, hay algo que Gedeón hace. Y esto es lo que yo hoy te quiero compartir como primer medida para cualquier decisión que tienes que tomar, cualquier situación que viene, cualquier batalla que tengas que liberar en tu vida. Mi hermano, mi hermana, la primera cosa que tú tienes que saber es que Dios está peleando a tu lado. O mejor dicho, que tú estás peleando del lado que Dios quiere que pelees. Dios tiene su ley, Dios tiene su manera, Dios es el creador, Él nos hizo con un propósito bien claro, bien definido, y Él quiere que nos subamos a su visión. Cuando nosotros estamos dispuestos a estar en esa visión, porque la visión de Dios es libertad al cautivo, la visión de Dios es de bien sobre su pueblo, la visión de Dios es ayudarnos cuando estamos siendo atacados. Dios pretende que nosotros nos sumemos a esa visión y vayamos para adelante. El problema es cuando salimos a la batalla y no estamos en la misma dirección que Dios tiene. El problema es cuando salimos a la batalla y tenemos dudas y no creemos en Dios. El problema es cuando salimos a la batalla y Dios no está con nosotros. Eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel por mucho tiempo. Como estaban en pecado, no peleaba Dios con ellos y ellos perdían. Pero esta vez era diferente. Había un hombre que había decidido seguir a Dios y estaba con la visión, con la mente puesta en hacer la voluntad de Dios. En este caso, ahora Dios iba a estar con ellos. Y acá hay un diálogo entre Dios y Gedeón que es posterior a este encuentro personal que él tuvo con el ángel del Señor. Es un encuentro muy palpable, y eso pasa cuando tú estás cerca con Dios. Antes de la batalla hubo 3 momentos donde Gedeón le hizo saber a Dios un poco sus dudas. Y Dios le respondió en la manera que Gedeón necesitaba que le respondiera para que Gedeón valientemente vaya a pelear. Obviamente, si Dios estaba con él. La primera acontece en medio del campo, pone un pedazo, un vellón de lana y pretende que esté todo seco, que no haya rocío en el campo, pero adentro que esté mojado. Y a la mañana siguiente, cuando él se levanta el vellón, lo estruje y sale una taza de agua. Muy bueno, ya está Dios conmigo, vamos para adelante, pero su mente empezó a maquinar. Dice, ¿qué pasa si, esto me lo imagino, ¿no? Si algún gracioso me mojó el vellón porque quería que yo vaya para adelante? Un mismo madianita podría haberlo hecho. Entonces, viene con una segunda opción o una segunda oportunidad para pedirle a Dios su confirmación. Pero esta vez la hace un poquito más difícil. Dice, voy a poner ese vellón, pero esta vez quiero que todo el campo tenga rocío, menos en el vellón. Mi amado hermano,
Dios le dio la oportunidad de ver ese milagro también. Que todo esté mojado, todo esté húmedo, menos en el vellón. Ahí ya Gedeón estaba completamente listo y estaba seguro de que Dios estaba con él. Y esta lección nos puede ayudar a poder emprender problemas, situaciones, desafíos que nosotros vamos a tener de la mejor manera. Saber que Dios está con nosotros. Ahora, muchas veces no nos gusta lo que Dios nos responde. Muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? No quiero que pelees en esta situación. No estoy de acuerdo que hagas esto. No te acompaño de esta manera. Prefiero que lo tomes tranquilo. Y cuando Dios nos dice esto, generalmente no nos gusta. Y vamos de vuelta a la batalla, y vamos solos y fracasamos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones de casarnos, de juntarnos, dejando la ley de Dios? Y después vienen los problemas. Negocios, empresas, proyectos basados solo en lo económico, sin contar con la voluntad de Dios, sin pedir su dirección. Mi hermano, si usted está siendo dirigido por Dios, Dios tiene un plan para su vida. Y lo mejor de todo es que usted esté dentro de la voluntad de Dios. Cuando usted se aleja de la voluntad de Dios, ahí vienen los fracasos. Y la tercera confirmación que tiene Gedeón para ir a pelear en esta batalla de parte de Dios, no la pide él, pero Dios percibe un poco de temor. Resulta que en esta ocasión que Gedeón necesitaba una confirmación de Dios, había pasado algo terrible para una guerra, una batalla, algo donde todo militar, toda persona que conoce el ejército, una batalla tiene que enfrentar, trata de poner un ejército de igual magnitud enfrente, y más si es el atacante, tiene que ser mayor que al ejército que va a ir a enfrentar para asegurar la victoria. Más o menos, y no hay un número exacto, pero se cree que había unos 150,000 madianitas en ese valle esperando al pueblo de Israel. Y lo que aconteció es que el pueblo de Israel se había juntado en esas tribus que mencioné hace un ratito y habían llegado a tener 32,000. O sea, 150,000 contra 32,000. Los números realmente no daban. Y en ese momento Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar a los que no están listos. A los que tienen miedo, a los que tienen su familia, a los que vinieron porque sonó el cuerno, pues se dieron cuenta que los números no están bien. Empezaron a hacer cuenta y los números de 32,000 contra 150,000, ahí no me da las cosas. Y entonces ahí estos empezaron a tener miedo y empezaron a faltar la fe. A veces estas personas nos tiran para atrás. Y Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Es mejor que ellos salgan. Así que cualquiera que tenga miedo, sácalo. Y ahí se fueron, y quedaban 10,000, contra 150 no es un número. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Si voy a hacer el milagro, lo voy a hacer grande, lo voy a hacer grosso. No vas a tener que pelear, vas a tener que hacer lo que espero que hagas, ser un hombre que realmente vive en mi justicia, que vive alabando mi nombre, que sabe hacer las cosas bien, que mantiene su fuego con Dios adelante y que va a ir con fe a pelear en los momentos de decisión, en los momentos de dificultad, que va a defender al necesitado, al cautivo, que va a ser la obra de Dios, va a ser mi obra. Y es lo que Gedeón estaba haciendo. Por lo tanto, le dijo, vamos a sacar a los que no tomen bien el agua. Y había algunos que fueron a beber agua y se arrodillaron y empezaron a tomar, pues una zona semiárida, necesitaban tomar mucho líquido. Y otros estaban arrodillados y se llevaban agua a la boca. Y de esa manera
Dios escogió a 300 que lo hicieron de una manera más sumisa hacia la situación, llevándose el agua a la boca. Entonces quedaron 9.700 de un lado, 300 del otro, y Gedeón les dijo a los 9.700, ¿saben qué, muchachos? Vuelvan a sus tiendas. Ustedes lo van a escuchar, lo van a ver, pero no van a ser parte, porque Dios quiere usar a personas humildes, no gente que se va a creer que ganó la batalla. Y es ahí donde Dios le muestra que hay solo 300 personas que van a ir a pelear contra esta gran multitud. Resulta que era factible. El secreto no estaba en el número de soldados, no estaba en las armas que tenían, no estaba en sus propias fuerzas, sino que Dios pelee con ellos. Y cuando terminó esto, en ese momento, Gedeón, sin cuestionar a Dios, pero con una gran pregunta, decir, ¿cómo será esto posible? Y es aquí en donde en el versículo 10 del capítulo 7, Dios le dice, si tenés miedo de bajar, si tenés un problema de bajar a pelear, entonces te animo que vayas antes al campamento a ver qué dicen, a ver qué están pensando. Ve con tu escudero y acércate ahí escondidito y vamos a ver, escucha lo que dicen, a ver si te tienen miedo, a ver cómo están, a ver cómo se preparan para el combate. Y dice que Gedeón sí tenía miedo y bajó y fue a escuchar y encontró que uno le decía al otro, ¿sabes qué? Tuve un sueño que un pedazo de pan de cebada venía bajando y pegaba con fuerza en el campamento. Y el amigo, el compañero, los dos madianitas, interpretó el sueño de su compañero y le dijo, ya sé lo que es que Dios está con este Gedeón, Jerobaal, el que pelea con Baal, y este nos va a destruir. Entonces Gedeón dice que alabó a Dios. Yo no sé cómo lo hizo. Quizás se puso a cantar en voz alta, alabando a Dios, saltando, danzando. No creo, posiblemente no era el momento para hacerlo. Pero alabó a Dios con su corazón, porque se dio cuenta que el Dios de él era el Dios verdadero y que estaba con él. Y esta profecía de lo que iba a pasar con el pueblo madianita venía de la boca de los mismos madianitas. Y esta confirmación Gedeón no la esperaba, pero sí le ayudó a saber que Dios estaba con él. Y eso pasa cuando una persona tiene intimidad con Dios. Por eso, mi hermano, te animo a buscar más y más de Dios en cada confirmación que tú necesitas para los proyectos que encaras. El siguiente punto tiene que ver con la selección de las personas. Vamos de vuelta, el evangelio es social. El evangelio incluye gente. Y Gedeón, cuando suena la trompeta, manda y convoca a un grupo grande de personas que necesitaban ser liberadas. Si tú tienes un compromiso con hacer la voluntad de Dios, mi hermano, Dios te mandó a ti, pero no es al único que está mandando. Está mandando a toda la gente que está alrededor tuyo. Está pidiendo que lleves adelante la tarea que Él te encomienda con toda la gente que tiene alrededor tuyo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus parientes, tus vecinos, todos. Por eso es tan importante que el evangelio pase de boca en boca en el grupo social en el que tú estás. Tú mismo bendices el grupo social en el que tú estás cuando tú a ese grupo
le permites conocer la palabra de Dios. Es así como Gedeón sonó la trompeta y dijo, vengan, vamos juntos a hacer la voluntad de Dios. Entre los que vienen había distintos grupos de personas, algunos con miedo. Ya dije hace un ratito que el mismo Dios le pidió que los deje. La gente que no tiene fe en Dios no sirve para pelear las batallas de Dios. Dios utiliza a personas que creen en Él. El Evangelio se enfoca en la fe. Dice que el justo por su fe vivirá. Dice la palabra que el que cree en mí, ese tendrá vida eterna. Dice también la palabra que todos los días que Dios tiene son buenos para nosotros, siempre y cuando tengamos confianza en Dios. Y si no tenemos confianza en Dios, no podemos ir a la victoria, no podemos ir a la batalla. Vamos a ir destinados al fracaso porque vamos con nuestras propias fuerzas. En ese caso sí necesitaremos mejor armamento, mejor número de gente, mejor número de adiestramiento. Pero cuando uno quiere ver un milagro de Dios, cuando las cosas son imposibles para la ciencia, cuando las cosas son imposibles para los humanos, es ahí donde Dios se hace fuerte. Y aunque nos guste o no lo que Dios nos diga, en Dios me paro y doblego mi ser a la voluntad de Dios. Y es ahí donde Gedeón tiene que sacar a este grupo de personas que no creen. Por otro lado estaban los 10.000 y tuvo que separar 300 de 9.700. Esta división es de gente que cree que va a tener la victoria, que cree que Dios está con ellos, pero corren un riesgo. Después de la victoria se pueden llevar la gloria a ellos mismos. Mi hermano, todo lo que nosotros hacemos es para darle gloria a Dios. Hace unos días estuvimos repartiendo algunos alimentos a personas necesitadas. De hecho, a través de las células estamos repartiendo más alimentos. Estamos, a través del Ministerio de Compasión, pudiendo hacer esto. Y vi un gran grupo de gente ayudando, un grupo de hermanos alrededor de toda la nación y de Sudamérica y del mundo. En la iglesia del Nazareno en este momento se está haciendo una gran tarea. Pero usted no conoce mucho de lo que se está haciendo, posiblemente si no vio una foto, o alguien no le dijo, o fue a llevar, o es parte del equipo. Pero la idea no es darnos gloria a nosotros, la idea es darle la gloria a Dios. Todo lo que emprendemos es para darle la gloria a Dios. No nos sirve hacer cálculos humanos cuando estamos con el mejor, porque con el mejor nosotros tenemos la victoria. Así que en primer lugar, te animo a asegurarte de que Dios está contigo. La segunda cosita que hoy queríamos saber es saber seleccionar las personas que están al lado de nosotros y tener personas con fe, que busquen de Dios, que le quieran dar la gloria a Dios y que estén dispuestos a pelear la batalla que Dios pretende que peleemos. Y el tercer punto que nos trae el día de hoy es que Gedeón salió a buscar su milagro, donde solo 300 soldados con fe iban a vencer a más de 150.000, a miles sin poder contar, madianitas. ¿Cómo fue? Bueno, resulta que agarraron una antorcha, le prendieron fuego, se llevaron una trompeta y le pusieron como una tinaja arriba, un cántaro. Y cuando estaban, se dividieron en 3 grupos, rodeando al grupo de madianitas, bien alejados entre sí. Y estos 100, en 3 grupos, empezaron a gritar y se pusieron de acuerdo en gritar en el nombre de Jehová y Gedeón. ¿Qué estaban diciendo ahí? Que iban en nombre del gran Dios de Israel, por supuesto. Y que iban en nombre detrás de una persona.
No, estaban diciendo, nosotros somos de Jehová y estamos con el que pelea con Baal. Nosotros venimos a pelear en contra de Baal. Esto no era una batalla humana. Esto no era un ejército peleando con otro ejército. Esto era una batalla entre el Dios verdadero y el Dios que no existe, el Dios falso. Esta era una batalla que Dios tenía que pelear, porque era su nombre el que estaba en riesgo. El punto, mi hermano, es que muchas veces pensamos que peleamos con personas, situaciones creadas, con economías, con discusiones entre gente. Y realmente si hacemos la voluntad de Dios, el primer punto que tenemos que saber de todo esto es que Dios está con nosotros y que Dios va a pelear por nosotros. Pero tenemos que estar yendo en nombre de Él, peleando contra los dioses que no son verdaderos. Por eso, cuando ellos gritaron por Jehová y Gedeón, los madianitas decían, ¿quién es este Gedeón? Es Jerobal, el que pelea en contra de Baal. Y dice que los israelitas subieron a los cerros y estaban preparados ahí, y en el momento justo empezaron a gritar por Jehová y Gedeón, rompieron el cántaro y automáticamente en una sociedad que no tenía celular, nunca habían visto una lamparita, nunca habían visto electricidad, empezaron a ver antorchas por todos lados y empezaron a darse cuenta que algo estaba pasando. Y estos israelitas, 300, agarraron sus trompetas y empezaron a tocarlas. Y esto llegó al campamento, parece con un sonido ensordecedor, porque no sé si era por donde estaban. Lo cierto es que empezaron a gritar unos con los otros. ¿Sí? Me puedo imaginar que uno se levantó asustado por el ruido y entró uno que entró por la espada a ver qué pasaba, y cuando vio la espada fue y lo mató. Y cuando se dio cuenta que era un compañero de él, se alarmó y automáticamente vino otra persona y dijo, ¿qué pasó? ¡Oh, los israelitas los mataron! Y estos mismos empezaron a tener miedo y me imagino que vino más gente y este tuvo miedo y le empezó a matar y se empezaron a matar entre ellos. Y empezaron a destruirse y este ejército de cientos y miles de personas fueron vencidos. Porque un grupo de hombres enfrentó el problema en el nombre de Dios para traer libertad a los cautivos, libertad a este pueblo que estaba siendo oprimido. Dios hace milagros y Gedeón fue por su milagro. Y mi estimado hermano, mi estimada hermana, vos tenés que ir por tu milagro. Primero, sabiendo que Dios está contigo, que estás dentro de la voluntad de Dios, que Él es quien te manda a pelear. En segundo lugar, Dios también te pide que busques ese entorno y selecciones con la gente correcta que te conviene ir adelante. Hombres, mujeres temerosas de Dios, no por motivos cerrados, sino por los motivos correctos. Y en tercer lugar, es hora de que busques tu milagro. Ve a buscar lo que Dios te manda. Dios te tiene que decir cuál es tu milagro, cuál es tu misión. Búscalo en Él. Ten un diálogo con Dios. Busca gente y selecciona adecuadamente para buscar ese milagro. Y también, en tercero y último lugar, que puedas tener una victoria impresionante en tu vida. ¿Sabes? Yo no dudo que el diablo ha destruido partes de tu vida cuando no estuviste con el Señor.
Yo no dudo que has sido atacado incluso en el Señor. Yo no dudo que hay un momento difícil. Muchos de nosotros estamos pasando por tiempos desafiantes que no son voluntad de Dios. En algunos casos nosotros mismos nos hemos metido en esos problemas. En otros casos nos toca pasar esa prueba, esa situación triste. Pero qué bueno es que ese momento, ese tiempo, lo puedas encarar con el Señor. Hoy Dios quiere libertarte. Hoy Dios busca libertarte. Hoy Dios quiere que vos enfrentes decisiones que en algún momento tomaste que a lo mejor no son las mejores y que hoy tiene que haber un cambio. Porque Dios quiere restaurar esa situación en la que estás siendo cautivo, siendo maltratado y te obliga a vivir de una manera que no estás dispuesto a vivirla más. Cuando tenés la necesidad de pelear por tu vida, cuando tenés la necesidad de tener una victoria, en ese momento, busca de Dios y súmate a su visión. No te vas a arrepentir. Dios va a darte un milagro. ¿Sabes? Él quiere lo mejor para ti. Así que pongámonos en su mano. Sumémonos a su voluntad, a su visión. Y vas a tener mucho por qué agradecer y disfrutar. Quiero animarte a seguir adelante en lo que estás emprendiendo. Y qué lindo es que puedas gozar lo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos por esta misma herramienta en nuestro próximo culto. Nos vemos.